Permítame, integro a esta hora en Caracas, Venezuela, a Carmen Andrea Rengifo. Ella es una periodista muy reconocida en Venezuela, nuestra corresponsal en de NTN 24 en el país bolivariano. Y hoy la hemos querido invitar, Carmen, dándole las muy buenas noches, para conversar con usted sobre lo que está viviendo en este momento Venezuela, lo que se vive en las calles, incluso una crisis económica de la cual también usted ha sido víctima, porque pese a contar con un trabajo, muchas veces así exista el dinero para comprar los artículos. Si no hay artículos de la canasta familiar, ese dinero no sirve para absolutamente nada. Así es que, Carmen, muy buenas noches y me gustaría que le explicara muy claramente a nuestros televidentes cómo se siente esta crisis económica en los supermercados y en los hogares venezolanos. Jefferson, buenas noches, un saludo. Mire, yo creo que hay dos temas importantes aquí que tienen que ver con la alimentación y con los medicamentos, y usted lo decía ahora. A veces uno cree que no va a tener que vivir esta situación, digo, porque, digamos, estamos en una condición distinta, somos corresponsales extranjeros, bueno, por diferentes circunstancias uno creería que no, pero yo le pongo un ejemplo claro. Hace pocos días, y todavía estoy padeciendo de una enfermedad, una condición bastante complicada, y no conseguía simplemente los medicamentos. O sea, fui a varias droguerías, a varias farmacias, estuve recorriendo varios centros hospitalarios. Incluso yo me preguntaba cómo hace la gente para poder estar bien de salud, para poder atenderse en los centros médicos. Y eso que todos los días nosotros estamos haciendo en las calles, cubriendo, haciéndole seguimiento, el paro, por ejemplo, del sector salud, que tiene 28 días, uno lo vive en carne propia cuando le tocan este tipo de situaciones, no encontrar los medicamentos a pesar de que haya el dinero para poder comprarlo. Imagínese una persona que se gana 5.196.000 bolívares, que es lo que está el salario mínimo, y lo que decía ahora el experto, un café que vale aproximadamente 3 millones de bolívares. Es decir, por eso es que vemos diariamente cómo hay denuncias permanentes de gente que está muriéndose por falta de medicamentos. Es una realidad, y es una realidad además muy dura, pero además también como hay gente que diariamente nos expresa que no come sino una sola vez en el día, porque comprar cualquier comida, un café, le repito, sobre todo esto para los televidentes, para que lo entiendan un poco, cuando usted se sienta y se compra un café en alguna tienda, en alguna panadería, bueno, ese café es más de la mitad del salario mínimo de un venezolano, que además cuenta con otras dificultades como los servicios básicos, el deterioro de los servicios básicos. No hay energía, el agua está deteriorada porque hay escasez, no se consigue transporte, de día es difícil, de noche todavía es más complicado acceder al efectivo. Una situación bastante caótica que yo he visto en los últimos años, se ha ido deteriorando, sobre todo en estos últimos 3 años, ha sido muy grave el deterioro. Carmen, más o menos en dólares, ¿cuánto gana un venezolano promedio? ¿Cuál es el salario mínimo en Venezuela? Y me gustaría saber cuántos salarios mínimos en promedio puede llegar a ganar un trabajador, teniendo en cuenta estos precios tan altos y esta inflación tan alta, que ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que prevé que para el año 2018 llegue al 1.000.000%. Mire, son 23 aumentos los que ha hecho el presidente Nicolás Maduro desde que llegó al poder. Ya eso da entonces una idea de cómo se deteriora prácticamente el sueldo mínimo y cómo se ve obligado, por supuesto, el gobierno a hacer un aumento, y las empresas que no alcanzan o no les alcanza para contener todo lo que significa, por supuesto, mantener a sus empleados. Un sueldo mínimo está en 5 millones, ya le digo la cifra exacta, 5.196.000, incluidos los estatiques. Ese es un sueldo mínimo. Y el promedio del dólar, porque recordemos que aquí no se puede acceder al dólar otorgado por el gobierno, porque ese es prácticamente el que el gobierno otorga a empresas o lo tiene para hacer importaciones. Más o menos el dólar, en este momento, el dólar oscilante en el mercado paralelo está en 4.396.000 bolívares. Es decir, que hay un promedio más o menos, puede ser un sueldo al mes
de $1.2 lo que se estaría ganando un profesional en Venezuela. Pero no solamente los profesionales, también cualquier otro tipo de trabajador. Las empresas están haciendo aumentos cada vez que el gobierno hace el aumento obligatorio, por supuesto, pero hay muchas que se han visto obligadas a cerrar porque no les alcanza para hacer el cubrimiento y para cada mes estar aumentando. Hay muchas empresas incluso que han decidido darles comida a sus empleados, es decir, hacer pequeños mercados y entregarles para que ellos puedan cubrir la canasta básica o consumir alimentos mínimos para poder ir a trabajar. Hoy hemos querido explicarles a todos nuestros televidentes en el continente americano de una manera clara la situación que enfrenta en términos económicos Venezuela a propósito de este último pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional. Un verdadero calvario. Así es calificado el que viven los venezolanos por cuenta de la hiperinflación y la especulación monetaria. Los ciudadanos se debaten entre conseguir dólares, ocultar manojos de bolívares o depender de la estabilidad de las plataformas electrónicas para transacciones bancarias. El dilema del dinero en Venezuela llegó a tal punto que para acceder a productos y servicios hay que tener 3 tipos de medio de pago: dólares, bolívares en efectivo y dinero plástico. Gastos cotidianos como pasajes de bus es mejor hacerlos en moneda local. El problema para los turistas es conseguir los 3 millones de bolívares que pagan por cambiar un dólar. Nos fue comprado el dólar a 2.500.000 bolívares. En todo este efectivo hay 1.400.000 bolívares. El resto del dinero se va a manejar a través de una cuenta corriente como esta. Un pequeño mercado para el hogar puede pasar de 30 millones de bolívares, una suma pagable solo a través de tarjetas, si es que el sistema lo permite. Si los productos básicos están por las nubes, mire lo que cuesta, por ejemplo, esta botella de licor nacional, más de 3 salarios mínimos mensuales, o golosinas en paquete, que en estos dispensadores, sin discriminar su tamaño o calidad, cuestan $1. Para muchos venezolanos, el equivalente a un mes de salario. Digamos el Gatorade. Vuelvo a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, con Alberto Bernal León. Alberto, nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche que nos siguen hasta ahora, plantean una pregunta que es apenas elemental, apenas natural. En esas condiciones económicas tan lamentables, ¿cómo se sostiene entonces un régimen como el de Nicolás Maduro, un régimen chavista que está cerca de completar ya 20 años en el poder el próximo año? Pues a ver, Jefferson, hay que decir varias cosas. Primero que todo, yo estoy completamente convencido de que lo que hay en Venezuela es una dictadura, es una tiranía. Entonces yo no acepto ninguna clase de argumento de las personas que llegan a decir, pero es que hubo elecciones y ganó Maduro y en fin, todo esto está completamente arreglado, se compraron los votos, se obligaron los votos a través del sector, del sector público, etcétera. Esto no es una democracia y el que diga lo contrario básicamente no tiene la menor idea de lo que está hablando. Entonces eso es el primer punto. El segundo punto es, ¿por qué no hay transición o por qué se puede mantener semejante grupo de líderes tan ineptos en el poder? Porque yo considero que Nicolás Maduro, además de que es corrupto y además de que es una pésima persona, una muy mala persona, es un inepto desde el punto de vista de entendimiento económico. Este personaje no tiene la menor idea de cómo manejar un país. Entonces, ¿por qué se mantiene? Pues porque se mantiene porque eso sí es muy hábil, y yo creo que eso se lo aprendieron a los cubanos, para mantener muy tranquilitos a los militares. ¿Por qué logran mantener tranquilos a los militares? Porque los militares en cierta forma están en el mismo barco del régimen que está manejando Venezuela ahorita, y muy seguramente Maduro tiene una cantidad de evidencias sobre cosas mal hechas que han hecho también en la parte, digamos, en los líderes de la milicia. Entonces ahí todos están como haciéndose pasito para que no haya, obviamente, una situación en la cual todos pierdan. Y eso es muy desafortunado, porque entonces todos estos tipos que están manejando el país en este momento se hacen pasito mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre. Jefferson, yo no sé si la audiencia sepa esto, pero me parece muy importante comentarlo también.
A pesar de que no se consigue medicina en Venezuela, a pesar de que los niños están muriendo de desnutrición, a pesar de que el promedio del venezolano el año pasado perdió 9 kilos de su cuerpo, 9 kilos, que eso es una hambruna, a pesar de eso, el gobierno de Venezuela, y PDVSA específicamente, le sigue regalando a Cuba 46.000 barriles de petróleo al día. Déjame repetir eso. Le está regalando 46.000 barriles de petróleo al día. Esos barriles de petróleo se podrían estar vendiendo a niveles de $60 en este momento en el mercado internacional. Y no se están vendiendo porque se están yendo directamente a sostener al régimen cubano. Entonces, para mí, lo que me queda clarísimo también es que la tiranía de Venezuela y la tiranía de Cuba son lo mismo hoy en día. Y eso es muy desafortunado porque además pone muchísimas más complicaciones para tratar de lograr un cambio de régimen, que es la única cosa que podemos esperar para Venezuela. Venezuela no puede aguantar más con esto, Venezuela necesita un cambio de régimen. Alberto, en caso de que cayera esta dictadura, como ha sido calificada inclusive por muchos mandatarios del continente americano, ¿cuánto tiempo le llevaría a Venezuela recuperarse de esta crisis económica? A ver, Jefferson, yo por definición soy un optimista y le voy a contestar de esta forma. El otro día venía de España, aterricé aquí en Miami, venía de España de un viaje y me monté en un carro con un señor muy amable, muy decente de Venezuela, que era el conductor del Uber, y comenzamos a hablar. Él me comentó que era un ingeniero de petróleos, que alcanzó a tener 150 empleados en su empresa de servicios petroleros hasta hace 2 años que le tocó cerrarlo por la crisis violenta que está viviendo PDVSA, que pues básicamente era su único cliente. Entonces le tocó dejar en la calle a sus 150 empleados. Su esposa es una odontóloga, óyeme esto, con un doctorado en Inglaterra, doctorado, y en este momento creo que está trabajando en un restaurante aquí en Miami, y él está manejando un Uber, y están muy agradecidos con que pudieron salir de la tiranía de Venezuela, porque sus hijos están muy chiquitos todavía, y estaban asustados por el bienestar de esos niños que no podían ni comer, ni estudiar, ni tener acceso a la medicina. Él no pudo vender su apartamento, me dijo que lo había dejado cerrado ahí, vivía en un lugar muy bueno de Caracas, donde en algún momento alcanzó a costar, si no estoy mal, me decía $350.000 su apartamento. En este momento no recibe ni 20.000 ni 30.000 dólares por ese apartamento porque nadie se lo compra, ni siquiera los chavistas, que están en una situación también muy complicada. Y entonces yo le preguntaba, decía, pero ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer? Y él me dijo, mire, yo soy venezolano, voy a seguir siendo venezolano. El día en que haya un cambio de régimen y estos tipos que están destruyendo mi país bajen del poder, los logremos salir de ahí, yo inmediatamente me devuelvo a Venezuela a reconstruir mi patria y a asegurarme que nosotros nunca jamás volvamos a cometer ese error tan patético que cometieron ellos al votar hace 20 años por esta demagogia extrema de lo que yo llamo la política de la envidia, porque los venezolanos están en esta situación porque ellos votaron por la política de la envidia, de odiar a los que tienen muchísimo, todos, porque son los malos del paseo, en vez de entender que es necesario tener empresarios en la economía para que haya empleo. Carmen Rengifo, en la ciudad de Caracas, usted diariamente para hacer la cobertura periodística que realiza para el canal NTN24 e incluso muchas veces para el programa La Noche, recorre las calles de Caracas. Carmen, ¿la gente qué dice de esta situación? ¿Son conscientes de la situación que enfrentan o aún existe algún grado de respaldo al régimen de Nicolás Maduro pese a la difícil situación que enfrenta la economía y que está simbolizada y que se encuentran todos los días los ciudadanos con ella en las calles? ¿Qué dice la gente frente a eso?
Bueno, Jefferson, el gran grueso de la población, por supuesto, está inconforme con esta situación, lo dicen y lo reflejan también las estadísticas, las encuestas que hablan sobre el nivel que tiene desaprobación el presidente Nicolás Maduro, que supera incluso el 70-75%. Pero además uno lo puede palpar todos los días cuando va a hablar con la gente. Pues se encuentra también, por supuesto, gente chavista que todavía está en el proceso, ellos mismos lo dicen, estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro. Son esas personas que aseguran que esta situación que se vive en el país es por una guerra económica, por versiones que ha hecho el gobierno, por supuesto, a lo largo de todos estos 18 años y que en los últimos años además se ha recrudecido. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro habla sobre las sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea a personas en específico, pero dicen que son sanciones que han afectado la economía venezolana. Pero el ciudadano del común, con el que uno habla en el supermercado, con el que uno se encuentra en las calles, incluso la gente con la que trabaja en su entorno, la gente que le atiende, que le sirve a uno, sabe que esta situación se ha ido deteriorando con el paso de los años, por supuesto por las decisiones que ha tomado el Ejecutivo venezolano. Y por supuesto están afectados. Mire, a mí me impresiona sobre todo ver que diariamente cuando uno va a hacer entrevistas, mucha gente se pone a llorar porque muchos han dejado que familiares se mueran porque no tienen cómo comprarles medicamentos, no tienen dinero precisamente para llevarlos a centros hospitalarios privados donde se pudieran conseguir algún tipo de insumos médicos. Hay otros que lloran porque sus familiares se han ido y porque se fueron algunos hijos. El caso de hoy entrevisté dos hermanas que contaban cómo sus hijas todas se fueron para Colombia y ellas entonces están sobreviviendo aquí con lo que les mandan desde allá. Las remesas han ayudado de alguna manera a que muchos venezolanos, a pesar de la separación de esas familias, puedan comer en este momento. Y está la otra parte de la población, la gran mayoría que trabaja y a la que no le alcanza ese sueldo para nada y que de pasar de comer 3 veces al día lo están haciendo una vez o por la ayuda de algunos vecinos o de algunos familiares y que también se ponen a llorar. Mire, eso creo que es incluso lo más complejo que uno tiene que enfrentar como ser humano y como ciudadano, y es el deterioro de la calidad de vida de todos los venezolanos, porque esto ha afectado a todos los venezolanos por igual. Una de las soluciones que más se escucha en los análisis, inclusive que uno lee en la prensa en los Estados Unidos, de aquellos académicos venezolanos que en ese momento están en universidades en los Estados Unidos, que tuvieron que huir prácticamente de la persecución del régimen venezolano, es una solución que pasa por una intervención internacional. Alberto, uno de esos planteamientos defiende precisamente que otros países, otras potencias intervengan económicamente también en Venezuela. ¿En qué consistiría esta solución y usted la considera viable en este momento? Pues hay una cosa que me parece importante nombrar antes de contestar esa pregunta, Jefferson, porque es que Venezuela ya está intervenida por una potencia externa que se llama Cuba. O sea, Venezuela ya está subyugada a lo que decidan los dictadores o lo que decidían los dictadores de Cuba, y eso es un hecho. O sea, la razón por la cual estamos en esta situación en Venezuela es porque los Castro lograron su objetivo, que era tener a un poder, a una potencia petrolera sirviéndoles y manteniéndolos, ya que no tenían el apoyo de la otrora Unión Soviética. Entonces ese sueño del Che Guevara se mantuvo vivo por culpa de los Castro, que lograron encontrar a un tipo como Hugo Chávez, que decidió montarse en ese tren, y pues estamos en esta situación. En cuanto a cómo se puede cambiar esta situación, a ver, yo personalmente pienso que es importante evitar de todas formas posibles una intervención militar extranjera. Creo que eso sería una cuestión muy difícil de manejar y sería un error geopolítico. Pero lo que también estoy completamente de acuerdo, o lo estoy completamente, básicamente es que sí tiene que haber un recrudecimiento, un manejo muy fuerte de las sanciones económicas contra este régimen, aún sabiendo que lo que va a generar es mayores problemas para la sociedad.
pero es que básicamente es lo que hay que hacer. Es una situación donde o hacemos algo para salir de estos tipos, o básicamente vamos a perder a todas las generaciones de los venezolanos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me pregunto es por qué Estados Unidos sigue vendiéndole parte de los precursores necesarios a PDVSA para poder procesar su petróleo. ¿O por qué sigue comprando el petróleo? Básicamente Estados Unidos es el único que le paga, porque China ya no le paga, Rusia no le paga, etcétera, porque ya Venezuela está endeudado con ellos. Entonces, el flujo de caja se vería totalmente, o se vería aún más mermado bajo esa situación. Y creo que tiene que haber una situación en la cual haya una relación o una conversación entre el mundo y las fuerzas externas, las fuerzas partes, la oposición en Venezuela, para ver cómo se le puede ayudar a que la propia Venezuela pueda salir adelante a través de su sistema, que esto no va a ser democrático, sino pues básicamente lo que tenga que ser. Pues Alberto Bernal, reconocido analista político, columnista del diario La República en Colombia, le quiero agradecer el tiempo y el análisis tan agudo y tan certero que usted hace de la situación económica que enfrenta Venezuela y que es un titular que se ha repetido muchísimas veces en los últimos años, pero que en este momento causa bastante preocupación, no solamente en el país bolivariano, sino en el continente americano. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando un segundo punto. Dice que tiene que ver con la crisis de la salud. Un seguimiento pormenorizado que ha venido haciendo el programa La Noche de estos dos aspectos. Hoy hemos querido dedicar nuevamente el programa sobre estos dos puntos y haciendo énfasis en las medicinas que hacen falta en Venezuela y aquellas personas que hoy claman por atención médica y no la reciben aún. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.